Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión para este día de hoy, jueves 13 de febrero de 2025. La liturgia nos propone para este día dos textos que son geniales. El primero está tomado de Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25. Hay algo que rompe la estructura del relato anterior y de incluso la estructura del primer relato de la creación, y es que se venía diciendo que todo estaba bien, pero llega un momento en donde Jesús dice: no es bueno que el hombre esté solo. Aquí quiero hacer varias, digamos, anotaciones que me parecen fundamentales. La primera de ellas es que antes de entrar en relación, el ser humano estuvo en soledad en este segundo relato. La soledad es fundamental porque es un espacio en donde nosotros podemos entrar en nuestra propia intimidad. Y allí, en el silencio, donde empiezan a surgir las preguntas más profundas, donde nos confrontamos con nosotros mismos, donde nos enfrentamos a nosotros mismos, tenemos la posibilidad de conocernos, de empezar a reconocernos y asumirnos, de aceptarnos como somos, de valorarnos y de empezar a cuestionarnos acerca del ser humano que queremos ser, la vida que queremos vivir, y empezar a construir nuestra propia existencia, nuestra propia felicidad, tranquilidad, bienestar, para que de esa manera no caigamos en compensaciones y en proyecciones, utilizando a los demás como un espejo o como alguien que tiene que venir a traer a nuestra vida lo que nosotros no hemos sido capaces de construir y que realmente es tarea nuestra y no obligación de la otra persona. Por eso, después de estar solo, llega un momento en donde Dios le presenta a este Adán a otro ser humano, a una mujer. Y aquí hay algo que es interesante. Lo primero que quiero señalar es que el ser humano es la ayuda oportuna para otro ser humano. Vivimos en un mundo en donde las relaciones humanas se han compensado con la relación con los animales, y no tengo nada en contra de los animales, y hay que cuidarlos y hay que protegerlos, y son seres sintientes, y reconozco en ellos dignidad también, porque tienen inteligencia, porque tienen sistema nervioso central, porque sienten, porque desarrollan emociones, porque también elaboran procesos, estímulo, memoria, acción, pero nunca tienen las mismas facultades y las mismas capacidades del ser humano. El perrito puede llegar a ser un espejo nuestro. Por eso cuando estamos tristes, él va y nos mueve la colita y de alguna manera sabe reaccionar a nuestras emociones, y de esa manera nosotros siempre podemos encontrar o esperar en ellos la respuesta que nosotros mismos deseamos, ¿sí? La que nosotros mismos queremos o buscamos. Pero es que los otros seres humanos no están puestos allí para llenar nuestras expectativas que surgen de nuestros vacíos o de nuestras proyecciones o de nuestras compensaciones. Los otros seres humanos son espíritu y son de una dignidad profunda, y su ser impacta profundamente en nosotros, y desde allí nos confrontan y nos cuestionan y nos invitan a seguir caminando y nos invitan a crecer y nos muestran otras perspectivas y nos muestran otras maneras de comprender la vida y nos muestran otras posibilidades de vivir. Y en ese diálogo profundo entre seres autónomos, libres y conscientes es donde el ser humano puede encontrar caminos realmente de crecimiento, de construcción, de trascendencia, en donde su propio ser deje eco y en donde el eco del otro resuene profundamente en nosotros. El ser humano entonces está llamado en primer lugar a ser en sí para sí, pero con una finalidad, que tenga la capacidad de salir para ser para el otro y para ser con el otro, y de esa manera vivir
ese proyecto de Dios que es un ser humano que por medio de las relaciones encuentre caminos realmente de salvación. Una cosa interesantísima, el segundo relato de la creación es profundamente revolucionario. En primer lugar, porque al decir que Dios crea a la mujer de la costilla de Adán, lo que quiere decir es que es de la misma dignidad, de la misma estructura, de la misma condición, igual en dignidad. Y es por eso que cuando Adán se despierta, termina diciendo, esta sí es carne de mi carne, esta sí es hueso de mis huesos, esta sí es mi ayuda oportuna. Pero además de eso, hay una cosa interesantísima. Y dice el texto que abandonará el varón a su padre y a su madre, ¿cierto? Recuerden ustedes que antiguamente la casa era solamente la casa paterna, porque era una estructura completamente patriarcal. Aquí ya se dice que dejará también la casa de la madre, lo cual es tremendamente significativo. Y aquí entonces se nos manifiesta cómo es en las relaciones profundas en donde el ser humano puede vivir realmente el ser imagen y semejanza de Dios. Después de eso, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 24 al 30, tenemos un texto un poco extraño, si queremos. ¿Por qué? Porque Jesús ha estado, cierto, en las confrontaciones con los fariseos, mostrando que el amor de Dios y que el reino de Dios es para todos los seres humanos, para aquellos que habían sido excluidos por sus condiciones de vida y también para aquellos incluso que no pertenecían al pueblo de Israel. Y Jesús mismo, consciente de esa misión, en algún momento se había ido al otro lado del lago, a la Decápolis, ¿cierto? Y allí había expulsado una legión de demonios de un hombre. Y recuerden ustedes que ese hombre de Gerasa, ya lo habíamos dicho, había sido poseído, digámoslo así, simbólicamente, por un espíritu que realmente eran muchos y era una legión, y representaba o simbolizaba todos aquellos poderes y situaciones de los pecados sociales y estructurales que utilizan al ser humano y que terminan dejándolo en la marginalidad, en la opresión o en la absoluta vulnerabilidad. Pero resulta que allí, cuando Jesús había ido y había liberado a este hombre, confrontando la estructura también de los valores y de las comprensiones paganas, entonces terminan expulsándolo porque no quieren aceptar esa vida que Dios les propone. Y entonces es allí donde Jesús comprende que si bien todos están invitados al reino y que si bien todos tienen ese lugar en el corazón del Padre, Él debe continuar su misión allí en su tierra. Y así lo considera. Y resulta que llega esta mujer, una mujer sirofenicia, y se presenta ante Jesús para mostrarle su necesidad. Esta mujer le habla a Jesús y le dice que su hija está poseída y que por ende necesita de su ayuda. Es muy curioso ver cómo esta mujer está representando al pueblo pagano, así como en su momento Jairo, el jefe de la sinagoga, estaba representando a las autoridades del pueblo de Israel. Y cómo él habla en su momento de cómo su hija está a punto de morir, la cual simbolizaba al pueblo mismo de Israel. Y esta mujer trae también a su hija, que representa a esa nueva generación del pueblo pagano y que está también caída en esos mismos demonios, sumergida en esos mismos demonios de ese hombre. Muy seguramente presa también de toda la estructura del pecado social. Y entonces, de una mujer impresionante que genera una estructura
de pensamiento coherente y significativa que logra confrontar a Jesús, viene una cosa increíble. Jesús capta en esa mujer que al comienzo había rechazado un llamado profundo de Dios para que vuelva a encontrarse con la misión, para que vuelva a encontrarse con que ese mensaje de amor, de misericordia, tiene que llegar a todos los seres humanos. Es impresionante cómo esta mujer devuelve a Jesús a lo más hondo de su experiencia y hace entonces que Jesús tenga el valor de volver a salir para tratar de llevar el mensaje nuevamente a los paganos. Y quiero decir una cosa importante. La mujer en el Evangelio de Marcos tiene un lugar importante. Ya habíamos hablado de ese texto de Herodías en donde todavía había un eco de la mujer como tentación. Pero es curioso ver cómo en el Evangelio de Marcos la mujer también empieza a tener una comprensión diferente. Son valientes, rompen las tradiciones, rompen lo que representaban en la sociedad y las expectativas que de ellas se tenían a nivel cultural y a nivel religioso. Y entran a jugar un papel fundamental para que Jesús descubra y redescubra su vocación. Recuerden ustedes la fe de la hemorroísa. Recuerden ustedes la perspicacia de esta mujer sirofenicia. Recuerden ustedes la generosidad de la viuda. Recuerden ustedes la mujer que unge a Jesús antes de su muerte. Estas mujeres le recuerdan a Jesús cuál es realmente su misión y son al mismo tiempo revelación de Dios para Jesús. Que de igual manera nosotros resignifiquemos el papel de la mujer y el papel de todos los seres humanos y que descubramos en ellos un rostro y un llamado permanente de Dios que rompe nuestras estructuras y que nos lleva a vivir más profunda y plenamente la voluntad de Dios. No se les olvide, por favor, suscribirse al canal, darle like al contenido, dejar sus mensajes y visitarnos en teopraxis.com. Dios los sigue bendiciendo. Muchas gracias.